contento de estar esta mañana con ustedes y vamos a estar hablando un poco de tecnología, de inteligencia artificial también. Vamos a estar hablando de esas cosas que a veces escuchamos nosotros por allí en internet, en las conferencias, en los cursos, y a veces se ponen un poco densas, complejas, extrañas, y vamos a simplificarlo, pero sobre todo vamos a aterrizarlo a cosas prácticas. La inteligencia artificial llegó para quedarse y ya seguramente hace parte de nuestras vidas. Aquí quien usa IA ya hoy activamente, levanta la mano. Y los que no la usan allí tan activamente, levanten la mano sin pena. Bueno, muy bien. Sí, ¿por qué no usamos la IA activamente hoy? ¿Quién se anima a levantar la mano por ahí a contarnos? De los que no la están usando activamente. Cuéntame, sí. Bueno, me sentir, siento que a veces con la inteligencia artificial se apropia un poco el cerebro. Bueno. Y efectivamente, hay cosas que uno tendría que estar considerando. Yo creo que nosotros, como directivos, como líderes, que tenemos que tomar decisiones todos los días, decisiones en muchos casos muy críticas, tenemos que estar siempre entrenando nuestro pensamiento analítico, nuestro pensamiento crítico, y quizás haya un riesgo, ¿no? Y se ha escuchado mucho, y que empezamos nosotros a delegar cosas que en algunos casos no son delegables. Bueno, yo quiero que arranquemos preguntándonos esto. ¿Y usted hasta dónde cree que va a llegar la inteligencia artificial? Por lo que hemos visto. ¿Quién se anima a contarnos qué es lo más extraño, lo más disruptivo que ha visto con la inteligencia artificial que ha estado pensando? ¿Quién ha visto algo así muy extraño, raro, disruptivo? Cuéntanos. El último suicidio de un estadounidense era como un ingeniero que creó una novia a través de la IA y lo mandó suicida y él se suicidó. Bueno, eso salió la semana pasada, esa noticia, ¿no? Bueno, parece que para los que no escucharon, hubo una noticia de una persona que lamentablemente se dejó influenciar por la inteligencia artificial y esta le empezó a aconsejar que tomaran unas decisiones. A ver, esto no es lo único que ha sucedido, ya había pasado hacía un par de meses, también en Estados Unidos, que la gente empieza a meterse mucho con la inteligencia artificial y las decisiones que empiezan a tomar, en algunos casos, vienen sesgadas e influenciadas por esa interacción que está teniendo. Y es que este es un cambio cultural que ya está en las entrañas de absolutamente todo. Hoy los niños en los colegios ya estudian con inteligencia artificial. Sin duda las personas, aunque no creen, sus propios colaboradores, la gente de aquí conoce la inteligencia artificial. Y coge los datos de la compañía, de la empresa, y los sube a las inteligencias artificiales y después le manda uno el informe. Ya no hay manera de salvarse de eso. Esto implica que nosotros empecemos a tomar también una posición muy responsable y muy crítica alrededor de la inteligencia artificial, sin volverlo un enemigo. Al contrario, tenemos que potenciar la inteligencia artificial para que esto nos vaya funcionando. El ejemplo que nos cuentan hace un rato tiene que ver con esa inversión que ha tenido en el día a día, en el trabajo o incluso en las relaciones personales de la vida hoy, y el nivel a donde ya están llegando. Vean, aquí hay otra pregunta. Es un poco más hacia ustedes. Y es que si mañana la inteligencia artificial, así como puede reemplazar a las novias, incluso a los amigos, de ese nivel está, pudieran redactar todos sus informes, responder todos sus correos y hacer todos sus análisis, ¿qué parte de su trabajo seguiría siendo reemplazable para el éxito del país? Si la inteligencia artificial llegara a ese nivel, ¿cuál es esa parte clave de su trabajo que es irreemplazable? ¿Quién se anima a hacer una apuesta? Levante la mano. Adelante. Ser crítico. Ser crítico. ¿Y en qué sentido ser crítico? Inteligencia artificial es crítica, es dos. Se guía la postura que uno le dé. En cambio, uno tiene esa crítica de decir qué podría ser y qué no podría ser, o qué es por lo que no. Bueno, entonces nos está diciendo ser crítico, porque parece que la inteligencia artificial, los que ya hemos trabajado mucho con ella, sobre todo con estos que son modelos de lenguaje, es muy condescendiente, ¿no? Todo lo que usted le pida se lo va a dar, a la hora que usted le escriba, a las 2 de la mañana, pregúntele a uno. Y si usted no está de acuerdo, digan, ¿sí? Venga, no estoy de acuerdo. Me voy a los casos y dice, uy, sí, usted tiene la razón. Y vaya a buscar otra respuesta, ¿verdad? ¿Qué sería irreemplazable? La lógica y La el, lógica. y el sentido común, que Ok, hoy el en sentido día se común. viene acabando y
uno lo ve muy sencillo, pero Francis. La lógica y el sentido común. Bueno, uno pensaría que estos son sistemas y como son sistemas que están por detrás de computadores, ellos nacen y funcionan con lógica, ¿cierto? Matemáticas por detrás, tendrían que ser infalibles, pero parece que hay algo detrás de la inteligencia artificial que aunque es matemática y en algunos casos puede ser muy exacta, no contribuye tanto, ¿verdad? Entonces la lógica. Y para allá había algo más. La humanización de los escenarios. Ahorita en la guerra se ha visto que los modelos de IA utilizados por los americanos están afectando las estructuras civiles, mientras que los ataques que están haciendo los iraníes están atacando directamente objetivos militares. Eso en modelos de IA se llama eficiencia versus inversión. Entonces, humanizar la guerra, el lado de Irán está por lo menos atacando puntos militares, mientras que el lado de Estados Unidos simplemente está siendo eficiente en el valor de números de cuánto me cuesta el recurso, cuánto me cuesta lanzar el misil y qué impacto va a tener eso. Entonces, esa humanización del dato solo la puede dar por ahora el ser humano. Y yo pensaría que es una gran responsabilidad del ser humano humanizar los datos. Ahí hay un punto también clave. Fíjese que escuché recientemente en el círculo de amigos que estamos con inteligencia artificial, que de hecho entiendo que hasta el año pasado ya se registró la marca registrada Made by Human. ¿Sí? Ahora ya nos obligan en muchos casos, cuando hacemos documentos, escribir que se hizo con inteligencia artificial, ¿cierto? Pero lo curioso es que en unos años, y esto no va a ser mentira, va a ser muy valioso lo que haya sido hecho por un humano. Y que se pueda certificar que fue hecho por un humano. Entonces ahorita encuentran en internet un montón de videos, fotos, imágenes que no son reales. ¿Sí? Un comunicador muy famoso hace 2 semanas presentaba un video de unas ballenas, unas orcas, de una orca albina, y había como 5 orcas que iban y cazaban por ella y le traían comida, porque al ser ella de otro color, no lograba cazar y se estaba muriendo de hambre. Y todo el mundo feliz porque eso está pasando en el reino animal. Y después decía, y este video lo hizo la inteligencia artificial. O sea, tampoco era real. ¿Sí? Con el tiempo, lo hecho por un humano va a cobrar muchísimo valor, incluso por lo raro, por lo imperfecto, ¿verdad? Pero, en otro sentido, las decisiones que tienen que pasar por ese criterio humano, que en últimas se basan muchísimo en la sabiduría de la persona, en las experiencias de las personas, en el seniority de la gente, de los líderes, es lo que termina humanizando las decisiones. No son solo matemáticas, no son solo números, no son solo utilidades. Y vamos a ver eso como a nosotros como directivos, como líderes en nuestras organizaciones, allá con sus equipos, nos puede brindar muchos beneficios y podemos sacar ventaja de esto alrededor de la inteligencia artificial. Pues bueno, vamos a conversar un poquito sobre esto. ¿De qué vamos a hablar? De gobernanza de élite, el poder de la IA para el liderazgo. Usted como gerente, como líder, como director, puede utilizar la inteligencia artificial para fortalecer su liderazgo. ¿Y esto qué implica? Que usted se imagine que tiene la posibilidad de ponerse un exoesqueleto. ¿Sí? Piensa que se puede poner un traje tipo Iron Man, que no se ve, es un exoesqueleto mental que no va a reemplazar su capacidad directiva. Él no lo reemplaza, aunque se mueva conectado es Tony Stark dentro del Iron Man, ¿sí? Y si le disparan de saber por qué está ahí adentro. Pero tiene un exoesqueleto que le permite potenciar sus capacidades, entre otras, volar o tener superfuerza. Pues bueno, este es un exoesqueleto mental que usted va a empezar a pensar y desarrollar, y lo que le va a ampliar son sus capacidades. Capacidades muy interesantes, desde las más operativas, ¿sí? Uno quisiera, y yo creo que aquí todos quisiéramos leernos por lo menos un libro al mes. ¿Quién se lee un libro al mes acá? Aquí hay personas que se leen un libro al mes. Buenísimo, no quisiera, yo no se suelta en deuda. Son de las cosas que al final del año uno dice, el otro año se arranca, tiene su lista de libros. O los compra. Yo compro libros, hay los que en la estantería, los quiero leer. Oiga, necesito leer, pero es que son muchas páginas, es una cantidad de contenido. ¿Qué hago? ¿Será que hay alguna manera en que yo pueda sintetizar, segmentar, mejorar mi capacidad de consumir el contenido que yo quiero? Y eso es muy operativo. ¿Sí? ¿Cuántos informes leemos todos los días? Ahora uno dice, yo no leo un libro al mes, pero esto es algo que ustedes leen millones de páginas al año. Una cantidad. Y con esas hacen análisis, toman decisiones, ¿verdad? Entonces, vamos a estar hablando de la capacidad más operativa, que puede ser procesar y trabajar con información, que es lo que hacemos todo el tiempo,
hasta capacidades más directivas, como por ejemplo tomar decisiones con criterio y con información tan rápido que en otra época no se hubiera podido. Y las decisiones sí no se pueden delegar. Yo creo que hay algo muy importante en lo que tenemos que estar pensando nosotros, y es que no debemos, como decía acá, dejar de lado el pensamiento crítico en nuestro trabajo, ¿sí? Tampoco el pensamiento analítico, que tiene que ver con descomponer las cosas, y sobre todo aplicar todo eso en la toma de decisiones. Eso no hay manera de que lo reemplace la inteligencia artificial, pero sí lo puede potenciar. Entonces vamos a hablar de esto. Entonces, nos ha vuelto lo único que el dinero del presupuesto no puede comprar, y es tiempo. Lo que pasa es que nosotros ya tenemos que ser muy inteligentes, es que cuando tenemos más tiempo, no nos ocupamos. Y si usted no mete el tiempo, busca más trabajo para hacer. Ellos van a ser mucho más efectivos de encontrar una manera de recuperar ese tiempo. Pero hoy con inteligencia artificial usted puede ganar ese tiempo que seguramente necesita o que no ha tenido antes. Aquí hay un dato interesante. Vean, se estima que la inteligencia artificial generativa, y vamos a hablar de eso, puede automatizar hasta el 70% de las tareas que hoy consumen el tiempo de los trabajadores del conocimiento. Todos los que analizamos o diseñamos proyectos, o hacemos interventorías, o establecemos presupuestos, somos trabajadores de conocimiento, porque lo que estamos haciendo es tomar una cantidad de información histórica, proyectando proyectos hacia el futuro, haciendo cálculos numéricos, y todo esto sucede mucho en nuestras cabezas, en nuestros computadores, en nuestras oficinas, y lo que dicen es hasta el 70% de las tareas que hoy consumen el tiempo de los trabajadores se van a poder automatizar. Esto es fabuloso, porque si van a lograr, entonces ustedes, lograrse ese 70% de las cosas operativas que hoy les toman tiempo, poder utilizar ese tiempo para otras cosas, poder ser mucho más productivos. Aquí quién se anima a contarme cuál es esa tarea operativa que usted dice, ojalá yo pudiera delegarla, no hacer, pero él está tomando mucho tiempo. ¿Quién se anima a contarme eso? Pensar un poco y entrando aquí en utilidad. No. ¿Cuál es esa cosa operativa que hay por acá? Tú dices, si yo pudiera delegar esto o no hacerlo, me funcionaría muchísimo mi trabajo. Como nosotros manejamos, el fondo tiene desde la planeación, los planes y proyectos operativos que ingresan, que es nuestra columna vertebral dentro del ejercicio de operación del fondo, y tenemos que organizar siempre un Excel con los líneas de acción, las metas, las actividades y por supuesto un tema presupuestal. Entonces esa dinámica se da que cada vez que se requiera, nuestro cliente requiera un cambio, pues tenemos que llevarla al consejo directivo, y esa trazabilidad se debe actualizar de manera muy manual. Entonces ese sería uno de los ejercicios que podríamos utilizar por una. Y son un montón de proyectos, además. Lo digo de planeación, pero pues por supuesto que en las demás áreas hay un montón de procesos que si lográramos hacerlo, facilitaría toda la operación. Claro, ¿no? Y nos contaría un montón de apoyo. La mayoría de veces son un montón de proyectos, esos proyectos vienen con un montón de documentos, hay que leerlos, ponerlos en los Exceles, armar los tableros, armar los presupuestos, tener mucho cuidado de que no se nos vaya un cerito de más. No ponemos cero de más y ya el presupuesto se descuadra. ¿Sí? Y si eso se va por correo electrónico, ahora nos toca ir a buscar después a quien le decimos que no actúe con ese correo electrónico, ¿verdad? Y quizás nos toque reprocesar otra vez ese informe. Hay una cantidad de cosas que uno dice, son de cuidado, son estratégicas, pero si hubiera algo que nos ayudara a hacerlo de una manera más productiva, quizás pudiéramos nosotros emplear ese tiempo en temas aún más estratégicos. Pues se estima que el 70% de esas tareas van a poderse automatizar o poner en inteligencia artificial. Pero entonces aquí tenemos que empezar nosotros a entender cosas. Porque está la IA, super fancy, super divertida, que nos permite hacer memes, en donde hacemos imágenes y quiero que me parezcan a los Simpsons o a Studio Ghibli, o el de hace 2 semanas que era muestra una imagen con todo lo que sabemos del mundo, entonces alguna foto muy bonita, le poníamos una conferencia, le poníamos trabajando, y esa inteligencia artificial, pues bueno, y esa está la otra, ¿no? La que nos tendría que servir a nosotros para ser mucho más productivos. Yo creo que hoy conozcamos cuál es la diferencia entre la inteligencia artificial generativa y algo que puede ser una palanca y una piedra fundamental para nuestro trabajo, que son los famosos agentes de inteligencia artificial. Entonces, la IA existe,
Y la IA generativa, que es esta que nos permite conversar con ella, fue la que hizo que hace 2 o 3 años todos utilicemos IA en nuestro celular. Porque la inteligencia artificial tiene más de 50 años en el mundo, solo que no lo usábamos. Pero entonces aparecen estos, que son los agentes. Yo quiero que echarnos un poquitico de qué es un agente de inteligencia artificial y yo cómo empezar a tenerlo interactuando en mi vida. Entonces, la inteligencia artificial generativa tiene un propósito fundamental y es crear, por eso se llama generativa. Ya tiene la posibilidad de crear contenido en diferentes formatos. Y la punta es a que usted cree cosas. Vean esto tan interesante, cosas que hoy no existen en el mundo. Usted puede pedir que cree. Seguramente aquí alguien le ha pedido que redacte un correo electrónico, ¿cierto? Alguien le ha pedido que componga una canción. Yo lo he hecho una cantidad de veces. Digo, oiga, escribe una canción de despecho, escribe una canción triste, y póngala en formato de reggaetón. Y póngala con unos acordes y se la pongo a otra inteligencia artificial y la produce. Después le doy una muestra de mi voz y le digo, ahora que yo la cante. Y suena la canción, es creativa. Esa canción no existió, yo no la canté, la cantó un computador. Solo que se basa en muestras de información que hoy está. Entonces la inteligencia artificial generativa puede crear contenido creativo, pero necesita al humano en el medio. Los humanos siempre estamos allí. Entre otras cosas porque el humano es el que le pide lo que queremos que cree. Cuando usted chatea con el ChatGPT o con Gemini, él está ahí quietico, pero funciona hasta que usted le manda una pregunta, ¿verdad? Y uno le puede mandar cualquier pregunta. ¿Cuáles son las acciones en las que deberíamos invertir este mes? Y él va a ir a buscar y va a responder. Pero si usted no interactúa con ellos, él está ahí que no funciona. Necesita la presencia humana quien revisa el resultado, porque recuerden, estas alucinan, ¿verdad? Entonces de pronto le dicen, oiga, sí, invierta en la acción de, y da por ahí una empresa que no existe. Entonces hay que revisarla. Pero los seres humanos referimos ese resultado. Yo veo la canción y si no me gusta, le pido que la cambie. Y la cambia. Así que con inteligencia artificial generativa, el ser humano, es decir, nosotros dirigimos el proceso y requiere una intervención nuestra. Entonces aparecen nosotros, los agentes de inteligencia artificial. Los agentes de inteligencia artificial se basan en la automatización de procesos de múltiples pasos. Y cuando hablamos de automatización, entonces pensamos que la intervención humana tendría que ser mínima o casi nula. Hay un montón de agentes de inteligencia artificial operando en el mundo que no están siendo supervisados por un humano. Es muy interesante, porque usted también pudiera tener agentes de inteligencia artificial en su casa, en su computador, en su trabajo, haciendo tareas sin necesidad de que usted lo esté revisando. Entonces, no lo primero. Son múltiples pasos y aplican algo que se llama una cadena de razonamiento, de pensamiento. ¿Sí? Eso es lo que ellos hacen, tienen cierta autonomía. Yo pongo aquí este simbolito del carrito de mercado porque hay agentes de inteligencia artificial que están monitoreando la memoria de las personas, identificando si ya se acabaron los huevos o la leche y haciendo el pedido, pagando directamente con su tarjeta de crédito y encargándose de mantener siempre la alacena en el mercado actualizado, sin que el ser humano se tenga que involucrar en eso. ¿Sí? Y hay una cantidad de agentes que hacen muchas cosas en las organizaciones, y son agentes que no tienen supervisión, pero que cumplen objetivos y automatizan procesos. ¿Qué es esto de la cadena de instrucciones y pensamiento? Y lo puse aquí en esta línea porque me parece que es lo que más nos acerca a la inteligencia artificial y a entender. Y es que si ustedes hoy le preguntan a Gemini algo, o a ChatGPT, se dan cuenta que él empieza a mostrar lo que está haciendo. Vamos a construir mensajitos pequeñitos. Y usted le dice que utilice el modo thinking, modo pensamiento, ¿sí? Él empieza a escribirle cómo está razonando la respuesta que usted le pidió. Esto es muy interesante, porque usted le dice, quiero que me escriba, basado en este archivo de Excel, un informe ejecutivo que le pueda entregar a una comunidad en un poblado rural, pero que también entienda un ejecutivo en el Ministerio del Interior. Usted le pone eso, uno arranca a producir y a escribir el documento de inmediato. Lo que hace es que empieza a botar ideas. Dice, bueno, hay 2 poblaciones, una rural y unos ejecutivos. Muy bien. Tipo de conversación, contenido. Y empieza a contarle el plan de cómo está pensando resolver su problema y escribir ese informe. Si usted ve eso, que organiza eso,
y después refina ese plan. De cuenta que usted va caminando por la calle pensando en voz alta. Si usted va preocupado porque tiene que hacer un trabajo por la tarde y empieza usted a pensar en voz alta y a decir lo que va a hacer. Cuando usted se escucha, espérese que hay algo aquí, me estoy embarrando. Si cuando uno no piensa en lo que piensa, le salen las cosas en automático. Lo que hace la inteligencia artificial es que razona qué es. Bota una idea, diseña un plan, después lo lee, y si no le gusta, lo descarta y lo corrige. Esa es la cadena de pensamiento. Ahora, la cadena de pensamiento también arma los pasos. Muy bien, lo primero es las ideas principales. Lo segundo, redactar la introducción. Tercero, buscar las imágenes. Cuarto, poner el gráfico. Quinto, conclusiones. Sexto, poner la despedida, el resumen final. Después de que tiene el plan, ahora sí arma el informe. Toda la cadena de pensamiento son los procesos que ella se razona y que ella crea para poder entregar el resultado. Esa cadena de pensamiento es la que permite que los agentes no necesiten supervisión humana, porque ellos automáticamente se están autosupervisando. Entonces, hace unos años existían los famosos bots, ¿verdad? Y un bot, no sé si de pronto aquí hablaron con alguna aerolínea, de alguna empresa de telecomunicaciones. Yo entraba y le respondía al bot, ahí en la pregunta, ¿en qué te puedo ayudar? Me acuerdo de uno muy curioso, muy frustrante, hace unos 5 años. Yo entraba en la empresa de telecomunicaciones, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Sí? Oye, mira, es que necesito cancelar la línea telefónica. Me decía, perfecto, para eso, entra a nuestra página web. Me mandaba la página web. Llega a la página web, y en la página web me saludaba el bot. Hola, ¿cómo estás? Es que quiero cancelar la línea telefónica. Y me mandaba a la página web. Me quedé dando vueltas. Esos eran los bots que charlaban, pero no solucionaban. O lo mandaban a uno a enviar correos, o mandaban a uno a esperar a la gente. Esos bots, sencillamente, recibían una pregunta, le entregaban la respuesta y era un juego conversacional. ¿Verdad? Ahora, los agentes reciben una pregunta sobre algún tema y se ponen a trabajar inmediatamente. Entonces ellos empiezan a preguntar, ¿dónde encuentro esta información? Busco en la web, hago el borrador de respuestas, necesito más investigación, va y busca otros archivos, revisa las respuestas, a ver si le quedaron bien, y después actúa y responde. Yo creo que aquí está la clave y los patrones de los agentes. Y es que todo parte de un requerimiento, de una pregunta, pero empiezan a pasar las cosas. Empiezan a pasar búsquedas, revisiones, investigaciones, una iteración que es una corrección, y finalmente una respuesta. Entonces ya estamos pasando a una conversación con un sistema que tiene alguna información más profunda en el conocimiento, con un agente que hace muchas tareas a raíz de la pregunta que uno le envía. Entonces, cuando uno piensa en esto, cuando hablamos de agentes, hablamos de una propiedad. Entonces, el agente no es un programa de un sistema, el agente es una propiedad de un sistema. Como cuando una propiedad, como un sistema puede emitir calor. Hay sistemas que emiten más calor que otros. Eso es una propiedad. Ahora, la propiedad agéntica depende de qué tan inteligente es el sistema que yo tengo. Entonces, fíjense, la adaptabilidad de un sistema para lograr objetivos con supervisión directa limitada o mínima en un entorno completo es la agencia. ¿Qué tan agente es ese sistema? Y aquí voy a hablar de tipos de agentes. Hay 5 tipos de agentes que con los que usted pudiera trabajar. Y seguramente con muchos de estos ustedes ya trabajan, pero no saben qué son agentes. El primero es un agente de reflejo simple. El mejor ejemplo para el agente de reflejo simple es el aire acondicionado automático que usted tiene en una finca en tierra caliente. Usted lo enciende y cuando se enfría la habitación, él se apaga. Y cuando está empezando a calentarse, vuelve y se enciende. Solito. Es por reflejo. Él es un agente. Vean que usted no lo tiene que supervisar. Usted solo lo enciende. Y ella empieza a actuar y mantiene la habitación fría. Pero no hace nada más. Siempre hace exactamente lo mismo. ¿Qué hacen los agentes por reflejo simple? Primero, entienden el ambiente, el entorno, y basado en las percepciones, pensemos en eso, en la temperatura, él, con sus sensores, saca una conclusión. Dice, ¿cómo está el mundo en este momento? ¿Cómo está el entorno? A ver, estamos calientes, define el agente del aire acondicionado. Y tiene unas reglas grabadas allá en su sistema. Dice, bueno, si la temperatura sube de 20 grados, ¿qué tengo que hacer? Encenderme. Se enciende y empieza a enfriar. Ejecuta una tarea a unos actuadores y finalmente esa acción termina impactando en el ambiente. ¿Qué pasa? El ambiente se enfría.
pero él sigue regresando. Ya está frío, pero no hace frío, o sea que ya no tengo que trabajar más. Cuando vuelve ese caliente, vuelve enciendo y vuelve resuelve. Es por reflejo, pero siempre hace lo mismo. Siempre hace lo mismo independientemente de qué suceda. ¿Por qué? Porque no tiene memoria. Él solo actúa basado en lo que está pensando del mundo, del entorno. Hay otros agentes. Hay agentes que son basados en modelos. Estos agentes ya empiezan a tener algo más interesante, que son el modelo interno del mundo. Esto se parece más a los de inteligencia artificial generativa. Si ustedes piensan ahorita, el ChatGPT o el GenAI son fotos del mundo que están entrenados. Ellos se entrenan con fotos que sacan de la información que está en todo el mundo. No son tan actuales. A veces lo logran engañar a uno, porque uno le pregunta por cosas de hoy y le responden. Pero esto no lo va a buscar en internet. Pero su modelo está entrenado con información antigua. Tienen un modelo del mundo y funcionan de la misma manera. Entonces le toman una foto del ambiente con sus sensores, se hacen una idea de cómo está el mundo y lo comparan contra su modelo interno, contra su memoria, contra su recuerdo. ¿Saben cuál es un buen ejemplo de estos agentes? La robotina que limpia en la casa. Ese es un agente. Recuerden que la clave de la gente es que tenga supervisión. El aire acondicionado, uno lo enciende y él ya funciona. La robotina ya sale a limpiar. Pero ella cómo sabe por dónde limpiar. ¿Por qué no se le vuelve a limpiar otra vez por el mismo lugar? Porque ella va limpiando y va recordando, va guardando. Yo no sé que habían vueltas todo el día. Ella se hace un mapa de la casa. Y usted después le puede mover los muebles y ya tiene que volver a reconstruir su mapa. Pero ella sabe que limpió por un lado, lo recuerda, o sea que tiene un estado en su mente y después arma un plan de acción para tomar decisiones. O sea que este tiene memoria y tiene la posibilidad de ajustarla. Él es basado en modelos. La gente está en un modelo del mundo, del entorno. Vamos avanzando en agentes. Hay un agente que es el agente basado en objetivos. Entonces, tienes que el primero reacciona frente a cosas del entorno. El segundo ve las cosas del entorno y las compara contra su modelo en la cabeza, en la memoria que tiene, y ahí analiza y toma acciones. El tercero, usted lo que le pone es un objetivo. Son un poquito más avanzados. Por supuesto que tienen un modelo del mundo, tienen neurosensores que entienden cómo está el mundo, pero aparecen cosas más interesantes, y es que él necesita un objetivo. Y con el objetivo, lo que hace es que hace una proyección, hace una simulación para lograr el objetivo. Un agente de este estilo puede ser el carro autónomo de Google. Si usted se sube al carro allá en San Francisco y le dice, llévame a la bahía. ¿Qué hace? Mira cómo está el tráfico. Se hace una idea del mundo. Entiende que tenemos trancón, no tenemos trancón. Después mira en su historia cómo otras veces ha llegado a la bahía. ¿Cuáles de esas sido más efectivas para lograr el objetivo? Y después empieza a hacer simulaciones. Bueno, y si me voy por el eje central, si salgo de la autopista, si me voy por entre las casas, hace esas simulaciones y finalmente él define cuál regla ejecutar y actúa. Al final se van dando. Entonces hemos encontrado otra cosa de los agentes, y es que no solo no tienen supervisión humana, sino que tienen la característica de que toman acción. Ellos hacen cosas, no solo nos dan respuestas. ¿Sí? Ellos limpian la casa, ellos cambian la temperatura, ellos suben los correos electrónicos, ellos leen informes y toman acciones. ¿Sí? Y aquí estamos con el agente basado en objetivos. Pero vamos a avanzar un poquito más. Estamos en agentes basados en utilidades. Como ven, va avanzando la inteligencia de estos agentes. Entienden, están monitoreando el entorno, el ambiente todo el tiempo, con sus sensores, analizan cómo está el entorno en este momento, y los modelos internos que se han hecho en el mundo tienen objetivos, pero ahora también piensan en algo. Y es, no solo estoy pensando en qué me mandaron a hacer, sino cómo lo puedo hacer mejor. Se llaman basados en utilidad. ¿Cómo maximizo la utilidad? Por ejemplo, un agente de este estilo, hoy en día, es este agente que lleva diciéndose allá en China, el famoso drone. Le ponen el objetivo. Tiene que ir desde el restaurante hasta el apartamento y entregar el domicilio. Pero ella no solo está pensando en cómo voy y cuál es la ruta óptima, sino que está pensando pilas. Y lo que estoy llevando tiene que llegar caliente. ¿Es delicado? ¿Cómo tiene que llevarlo para que no se estropee? Tiene que maximizar la utilidad. Busca maximizar la utilidad
gastar menos energía, y todo donde esté lloviendo, llevar el recurso, llevar las vacunas a tiempo, al lugar, cosas de ese estilo. Entonces ya utiliza un ranking de opciones y ya no solo cumple el objetivo, sino que maximiza el obtención del resultado y toma una acción. Y finalmente tenemos el quinto tipo de agente, hasta ahora digamos establecido, que es el agente que aprende. Y esto también hay una cantidad de aplicaciones. Fíjense que este agente trabaja basado en algo que se denomina la crítica. Él tiene un algo que es recuerda, aprende, pero él todo el tiempo está desafiando el conocimiento que tiene. Bueno, hace creo que unos 5 años o 6 años, lograron algo que se llama la fricción cero en la programación de robots. Pues ustedes buscan ahorita en internet durante la feria de robots de China, van a ver unos robots que se mueven mejor que los seres humanos. ¿Sí? Son robots ahí, bailando con niños están. Los niños bailan atrás, los robots están adelante y se mueven con una habilidad fabulosa. Yo no sé cómo lograron entrenar a estos robots. Y los entrenan en un computador. A los robots se entrenan en un computador con las simulaciones del mundo allí y ellos empiezan a aprender. Es muy interesante porque ustedes buscan un poquito más, demuestran cómo lo entrenan. Ya hay un ejemplo. Arman un artefacto con 2 piernas, 2 brazos y un tronco, le ponen una pelota y le dicen su objetivo, recuerden que la gente orientada a objetivos, es poner esa pelota en una cancha. Y el robotcito empieza a rodar y lleva la pelota en la cancha. Bueno, entonces el programador dice, espérate, hazlo de pie, me corrijo. Él se pone de pie y empieza a llevar el baloncito a la cancha. Cuando el robot dentro del computador logra hacer el objetivo, hay algo fabuloso. Y es que lo ponen a competir contra otro robot. ¿Cuál es el objetivo que él compita contra otro robot? Que encuentre los errores que tiene y lo mejore. ¿Cómo lo encuentra? Con feedback, con recompensa. Como cuando uno tiene un coach, o cuando uno está entrenando a la gente de su equipo, uno lo comunica un poquito, él encuentra sus errores y va mejorando. Pero ¿qué es esto tan interesante? ¿Cuál creen que es el mejor robot para entrenar a este robot? ¿Quién se anima a dar una apuesta? ¿Cuál es el mejor robot para entrenar a este que mejora? ¿Qué se les ocurre? ¿No? El humano es esto, sí, hay un humano, ¿no? ¿Me dicen? ¿Será? Pues vean lo que hacen ellos. Le sacan una copia del robot y lo ponen a jugar contra él mismo. O sea, piense que usted quiere desarrollar y resolver sus destrezas. ¿No sería mejor competir contra usted mismo? ¿Quién le conoce los errores? ¿Quién le conoce las falencias? ¿Quién le conoce los usted mismo? Pero a este robotcito le sacan una copia, lo ponen a competir contra él mismo y efectivamente uno gana, uno de los dos gana. Y el que gana, ¿qué hacen? Le sacan una copia, lo ponen a competir contra él mismo. Y el que gana, se da la copia y 20.000 copias de ese robot en ese computador, compitiendo contra él mismo y evolucionando su inteligencia a la velocidad del computador. Impresionante. Cuando ya tienen el mejor robot después de muchas generaciones evolucionado, sacan eso y se lo ponen en la memoria al robot real, al que está en el mundo real. Impresionantemente hace lo que se necesita. Fricción cero, es decir, no se equivoca. Eso es suficiente. Ahora, quiero poder pensar en ellos, y es que están trabajando con algo que se llama feedback, aprendizaje por refuerzo. Es decir, al robot usted le puede dar una recompensa. Si él acierta, él aprende que eso es bueno y lo hace más veces. Y si él falla, él aprende que por ahí no es y empieza a buscar nuevas alternativas. Pero hay algo más interesante, y es que él solito se genera problemas. Cuando haya caminado todos los caminos posibles, él dice, oiga, debe haber otro mejor. Y prueba. Quizás no es mejor, pero se da cuenta que no es mejor y lo descarta. O sea, tenemos un robot que está armado de teorías y probando. Es decir, un agente que solo está aprendiendo. Esto tiene aplicaciones solo en la química y en la biología tremendas. ¿Sí? Están encontrando nuevos elementos químicos a una velocidad impresionante con agentes de inteligencia artificial porque ellos están probando. Lo que antes tenía que ser un científico, sentarse, probar, revisar si salió bien, ahora lo está haciendo un agente de inteligencia artificial solito en un laboratorio. Muy bien. Casos reales, hemos hablado de los tipos de agentes. 5 tipos de agentes, unos más autónomos que otros. Vamos a poder pensar aquí en casos reales, en proyectos de gestión pública, en proyectos nacionales. Pensemos en este, un agente de revisión documental de élite.
un superasistente que toma todos los documentos, informes de interventoría, de proyectos, de postulaciones, de análisis que llegan a ustedes diariamente, mensualmente, y es capaz de analizarlos, leerlos y detectar, por ejemplo, los riesgos principales por los patrones en común que están en esos documentos. Esto le tomaría mucho tiempo a muchas personas hacerlo. Usted carga esos documentos y lo van a hacer objetivo. Yo lo único que quiero es que detecten riesgos en estos informes. No quiero que detecte más. O en estos contratos. ¿Sí? O compare esto contra los pliegos que se emitieron al principio del proyecto y vea si se cumplió o no se cumplió. Usted no tiene que hacerlo, la gente lo puede hacer allá con millones y millones de documentos. Entonces usted pudiera tener un agente de revisión documental élite. Entonces usted pudiera tener una mesa técnica de alto impacto. Ustedes con sus equipos están reunidos con absolutamente todos los sistemas de videoconferencias, de conferencias virtuales, hacen un transcript de lo que está pasando ahí y le ponen el nombre. Darío dijo buenos días. María dijo cómo están hoy. Ponen todo el transcript completito. Esa conversación se puede convertir en un acta de inmediato, con resúmenes, con planes de acción. Entonces usted puede tomar la transcripción, hacer una síntesis que extraiga de uno de los compromisos de los responsables y finalmente arrojar esto en un cronograma o crear un plan de trabajo o generar de una vez algunas acciones que impliquen incluso comprometer algunos presupuestos. Usted pudiera llegar hasta allá, basados en esa reunión. Si a veces tenían asistentes, después se sentaban un día completo, hacer síntesis, no se acordaba, miraba sus notas, en algunos casos tenía la grabación, tocaba volverse a ver la grabación. Hoy no es necesario, porque la grabación sigue existiendo. Si ustedes quieren dudas de lo que la gente dijo, la gente le va a decir, y esto se mencionó en el minuto 24. Usted le mira, ay, efectivamente se mencionó. O no, lo interpretó mal. Y usted corrige. Pero tenemos una mesa técnica de alto impacto. Un tercer ejemplo podría ser un analista de datos azulado. Toma documentos, informes, informes de gestión, informes de ejecución, que muchas veces se los envían en un PDF. Claro, tiene que ser un PDF porque es un informe oficial, con mucho texto, muchas cosas escritas, y usted dice, ojalá todo eso me lo pudiera poner en una tabla. Es más, tengo 10 informes. Ojalá esos 10 informes pudieran estar en una tabla y comparar los resultados de uno con otro, con otro, con otro. Y que lo haga automáticamente. Entonces usted puede encontrar tendencias de ejecución presupuestal sin ponerle fórmulas. En el pasado no tenía que ser un hoja en Excel. Ahora usted puede pedirle que le haga un gráfico y que se lo muestre, y en el mejor de los casos que se exporte Excel. Tenemos también casos de uso para el trabajo del día a día, en donde fíjense que no somos nosotros reemplazables. Esto necesita que analicemos el resultado que tenemos las reuniones, pero eso nos puede estar resolviendo muchas de nuestras tareas y entregando mucho tiempo. A ver, yo quiero mostrarles esto en vivo, pero para esto voy a necesitar mi computadora allí, entonces lo pueden conectar, porque les traigo un ejemplo de algo muy práctico que todos ustedes pudieran estar explorando. Lo estamos haciendo y lo hice con tecnologías de Google. Quizás me puedo hacer allí en esa mesita. Entonces, fíjense, yo aquí tengo, y les voy a mostrar, tengo en mi carpeta unos pliegos de un proyecto. Veámoslo por acá, quizás en PDF deben estar los pliegos. Estos son los pliegos de un proyecto ficticio. Lo que ustedes van a ver que es ficticio, ¿no? Yo me lo inventé, no está no es real, pero está muy parecido a lo que pueden encontrar. Este es un proyecto ficticio que se llama Pliego de Condiciones Definitivo y Anexo Técnico Integral para el Plan Nacional de Conectividad Rural de 2026. Ahí está el pliego. Esto tiene una cantidad aquí de requerimientos, de dimensiones, alcances. Ahí están los pliegos definidos. Esto tiene que estar desplegado a nivel nacional. Resulta que nos llegaron estos pliegos, y por otro lado, yo tengo acá los informes. Todos estos son informes de gestión e interventoría. De estos, un segundo acá, los busco. Por aquí están. A ver. Estos documentos e informes. Aquí tengo como 9 informes de los diferentes departamentos: Abrauca, Atlántico, Bolívar, Caldas, ahí están todos estos informes. Son un informe es por acá, no por ejemplo de Bolívar. El informe nos está mostrando la ejecución, un interventor. Lo que nos está mostrando es el objeto de este informe, el alcance técnico, el análisis,
trae una tabla con ejecución presupuestal, trae las conclusiones, lo que encontró, las firmas de ellos, y resulta que tengo como unos informes ahí. Y yo necesito rápidamente tomar decisiones sobre esto. ¿Qué está pasando? Ya tengo los pliegos, está el proyecto, esto está andando, tengo 9 informes. Ahora tendría que armar un equipo, entregarme, que empezaron a leerlo y después quizás el un par de ellos entregaron las conclusiones. Pero ¿qué no le parece un poco la inteligencia artificial para ayudarnos? Bien, yo he creado acá un notebook LM. Ustedes quizás han utilizado un notebook LM por allí. Si no lo han utilizado, se lo recomiendo un montón. Está gratis también para que lo usen. Este notebook LM, déjenme yo empezar con una pequeña copia. LM de Google. Es un asistente que le va a permitir a usted organizar la información. Yo tengo varios notebooks, pero basta con que usted tome este notebook y va a preguntar, bueno, ¿qué quiere que haga? Le va a pedir unas preguntas. Fíjense, yo voy acá a cargar unos archivos. ¿Qué archivos? Pues esos 9 informes. Vean, aquí yo tengo todos los informes de acá, documentos de PowerPoint, los que tengo. Desde un Atlántico, Bolívar, Nacional, Putumayo, ahí están. Cargo todos los informes. Él está leyendo la señal. Pero saben que también quiero cargar los pliegos. Voy a cargar los pliegos de este proyecto porque me interesa, entre otras cosas, controlar lo que está sucediendo allá en esos territorios, si está relacionado con lo que se había solicitado. Acabo de cargar los pliegos. Bueno, y él empieza allí a trabajar, a pensar. ¿Sí? A este módulo de inteligencia artificial, yo voy a empezar a preguntar cosas. Voy a preguntar cosas sobre los pliegos. Ya lo he cargado, lo tengo aquí cargado con varias cosas que les quería mostrar. Le he hecho preguntas a él. Yo lo cargué y dice, bien, este es el informe de interventoría de colectividad rural. Me bota un resumen. De entrada me está diciendo, estos informes técnicos detallan el progreso del Plan Nacional de Conectividad, dice intervenciones como Atlántico, Caldas, Bolívar, muestran más exitosos, desde por allá que Arauca, Caquetá, Casanare, están logrando algunos logros. También dice, ojo que Córdoba y Putumayo reportan incumplimientos graves. Hay temas de retrasos de 45%, irregularidades financieras. Ya se está contando cosas en otros ratitos. Luego se me preguntando, me había preguntado, basado en los informes, ¿cuáles son los 3 departamentos con mayor nivel de incumplimiento legal? Y empezó a responder. Córdoba, riesgo crítico y riesgo gravísimo. Y no solo me dice que esos son los departamentos, sino que me empieza a detallar cosas alrededor de los documentos que están acá. Esto es un chat. Y me dice el nombre del documento lo puedo encontrar. O sea, usted toma documentos de 200 páginas, le escribe, le pregunta y él después le dice, fíjate que hay un hallazgo, es como no está congruente con el presupuesto, y en esta página lo voy a encontrar. Usted ya puede accionar cosas. Yo fui un poquito más allá, porque entonces le seguí preguntando, ella se pregunta, ¿no? ¿Existe alguna contradicción entre lo que reporta el contratista de Córdoba y los hallazgos de la interventoría? Y me empieza a responderme. Me dice, sí, existe una contradicción profunda y sistemática. Me empieza a responderme y me muestra en dónde. ¿Cuáles son las contradicciones? A ver, yo necesito identificando esto lo hice esta mañana tomando mi café. Resulta que vengo para acá, voy para mi oficina, y yo quiero hacer un resumen ejecutivo de lo que dicen esos 10 informes. Pero no lo podría leer en el carro, pero sí puedo escucharlo. Pero tengo un ruido que me lo vaya leyendo en el PDF, ¿verdad? Entonces le dije, hágame un podcast. Y me bueno, a ver, se llama La Fibra en Colombia. Yo le dije a este niño que fuera un estricto, que fuera un fiscalizador muy estricto. Y él hace podcast me lo arma con ese tono. Y me lo arma para que yo lo vaya escuchando en el carro. Déjenme ver ahí, está saliendo por donde. Yo reconocí el número de si me ponen una madre, dice que no ¿del que hay? A ver. Si nos cuenta y lo ponemos en el micrófono. Ah, ya se me claro.
salió. Está reproduciendo. Está escribiendo que lo descarga. A ver, esta. A ver, imaginemos la siguiente escena. Un país entero decide invertir la astronómica cifra de 2,5 millones de pesos para atravesar selvas impenetrables, cordilleras, pantanos, y todo esto con tecnología de telecomunicaciones de ultimísima generación. Una proeza logística brutal, desde luego. Exacto. Nos hablamos de conectar los lugares más aislados del planeta. Y bueno, todo avanza contra viento y mar, derrotando literalmente a la furia de la naturaleza. Me voy aquí adelantando un poquito, pero esto yo lo he hecho, hagan ustedes. Cojan el informe de notas de su hijo, del colegio, suban al notebook y armen un podcast, con 2 personas hablando. Y van a empezar a hablar, van a hablar de su hijo, van a hablar del desempeño, van a hablar de lo que está sucediendo. Ahora, la ventaja de esto, de verdad es que está basado en los 10 documentos, cuando le dan ganas de escucharlo. Y cuando usted llega a su oficina ya está completamente contextualizado lo que dicen los 10 documentos. Eso no paro ahí. Yo dije, vea, ¿sabe qué? Muestren una tabla de datos, general, muestren una tabla de datos que me compare los diferentes, por aquí estaba, que me comparen los diferentes, a ver acá, los diferentes departamentos. Como muestra el valor aplicado del proyecto, el avance, los puntos de conectividad y el hallazgo principal. ¿Qué está pasando en cada uno de esos territorios? Vamos a ir a dar un clic. Quisiera un poquito más porque quería venir aquí a mostrarles a ustedes. Me armo un infográfico porque quiero mostrarles a ellos Plan Nacional de Conectividad en una gráfica de una sola página. Toma todos los datos y haga un informe que muestra que nos está yendo muy bien en Atlántico, que nos está yendo muy bien en Canas, en Bolívar, pero que con el Putumayo no lo está haciendo muy bien. Y si uno quiere un poquito más lejos, entonces se llama la presentación ejecutiva de este plan de conectividad con información, con datos, mostrándonos el resumen financiero de las zonas exitosas y las cosas que encontró que son un problema dentro de los informes, el colapso administrativo, que nos está mostrando y comparando gráficos, y todo esto lo hizo mientras no estaba terminando de hacer el desayuno para poder administrar. ¿Cómo? Cargando los informes, aquí debe terminar de cargar, ustedes pueden hacerlo, pero sí, aquí me puede decir, mira, a todo esto que está ahí, ¿cierto? Con todas las cuentas que están allá, ármenme aquí el famoso infográfico. Si le clic, él va a empezar a trabajar. Ahorita lo muestra, el link. Esto que dice acá nos permite a nosotros tener ese análisis rápido, pero bueno, resulta que después de que yo hago esto a mi equipo de trabajo, me tengo que pedir que digitalice y documente esto en mi tablero de control ya operativo, porque pues el mundo que viene yo lo puedo tener allí, pero es que hay que compartirlo con toda la empresa. Bueno, aquí tengo una tabla, ¿sí? del Plan Nacional de Conectividad Rural. Pero estoy pidiendo a mi sistema de inteligencia artificial que ordene los documentos que están en esta carpeta, que son el proyecto PDE, que son exactamente los mismos, pero me cargue un resumen, o sea, acá yo como le puedo decir, es una sincronización real, voy a buscar allá y voy a empezar a leer todos los documentos, lo estoy haciendo en Excel, y voy a empezar a escribir en cada uno de las celdas cuál es el estado del proyecto, del departamento, del contratista. Ahorita voy a buscar haciendo así tengo internet directivo. Entonces, ahí empezó a escribir, se corrió la tabla y un segundo para este lado. Pero empezó a escribirlo, me puso el de Putumayo, que es el consorcio CIR, 60%, crítico, presupuesto de teniendo patrimonial, que está poniendo ahí el de Córdoba, los está leyendo en este momento. Se pone la tabla un poquitico, ahorita la puedo crear acá, pero me puso el de Putumayo y el de Córdoba está en crítico. Pero me está poniendo ahí una ¿qué? Es lo que nos dice allí, una alerta destacada. Se está tardando un segundito porque está leyendo documento tras documento. Está haciendo el resumen, está poniendo el estado del proyecto.
está poniendo la alerta, está poniéndose el pequeño nota para tomar acciones en ese sentido. Eso lo va a hacer con los 5 o 10 documentos que estén allá. Uno perfectamente, después de que lo lee, puede terminar, no está terminando de hacerlo, que termine de hacerlo, pero perfectamente no puede pedirle que lea una gráfica alrededor de ese análisis que está terminando de organizar. Encontró Atlántico y terminó, sincronización completa. Fue lo que nos dijo. Entonces, aquí lo suelto, de que se vea bonito voy a llevarlo esto acá porque lo voy por error, entonces dejémoslo acá. Hoy tenemos nuestra tabla, que es nuestro informe. Vean, acabo de mostrarnos que hay un desvío todavía mayor. Sí, es decir, hay que hacer simular una alerta. Actualizamos el documento y nos actualiza la información. ¿Para qué? Para que tomemos acciones. Pero recuerden que esto es un agente, donde está trabajando en supervisión. Si ustedes observan algo, aquí tengo mis tareas de Google abiertas. Y me acabo de poner unas tareas con supervisión urgente, Córdoba, un consorcio de redes, revisión urgente, Putumayo. Las tareas las acabo de crear bien. Si aquí voy a, por ejemplo, borrar estas tareas de Google, vamos a borrarlas todas. Para que él mismo me las agende. E incluso yo me he creado aquí una cuenta ficticia que puede ser la del gobernador, el interventor, incluso el cliente final. Voy a borrar todos los correos. Me están llegando los correos de la alerta de Córdoba en este momento. ¿Quién me los está enviando? Me está enviando mi agente de inteligencia artificial, que lo que hizo fue leer mi informe acá de análisis. ¿Sí? Ustedes acá, miren, tableros de control, aparecieron los dos. Si quieren nosotros aquí podemos incluso cargar un nuevo documento, un par más. Por ejemplo, traigamos el de, puede ser que no tengamos allá el de Caquetá y el de Caldas. Si subimos esos nuevos informes ahí en nuestros documentos y le decimos a él que corra su análisis otra vez, ahora va a ir a leerlos. No solo los 4 líneas, sino a leerlos todos. ¿Qué le dice esta gente? Si encuentra algún proyecto que tenga un riesgo mayor del 65%, inmediatamente mande un correo al responsable y creen una tarea en el equipo para que empecemos a actuar en ese sentido. Se pueden hacer más cosas. Ya vamos concluyendo. ¿Quiénes empiezan entonces a presentar esto? Una cantidad de posibilidades de utilización, donde no solo lo puedo trabajar yo de manera personal, que es un equipo que acabo de hacer acá, sino que puedo ponerme a colaborar con mi equipo. Y lo que me ve aquí es que tengamos muy claro el problema que queremos resolver. La tecnología está preparada para todo. Usted puede hacer lo que quiera allí. Pero lo que vamos a necesitar nosotros acá es saber qué es lo que quiero automatizar, hasta dónde lo quiero llevar, tener consideraciones de seguridad de datos, que es algo importante, todo esto se tiene que hacer con cuentas seguras, si se puede hacer de esa manera, pero sobre todo poner esta tecnología al servicio de la operación de equipo de organización. Ahora vamos a ver, ahora, después de que hayamos esto funcionando ya con datos sumamente automáticos, mostramos todo eso, hay que volver a lo esencialmente humano. Es que la razón por la que nosotros lideramos los proyectos, lideramos estas organizaciones, y ustedes como líderes de las diferentes iniciativas se encuentran allí, es porque hay algo que no se puede delegar, y es la toma de decisiones. El sistema tendrá que dar los números, porque va a tomar la decisión es usted. ¿Sí? Y se va a tomar la decisión con organización y sobre todo con algo que es criterio, con algo muy importante. Entonces, la inteligencia artificial no es volverse una máquina, y tampoco dejar que eso funcione ya solo sin una supervisión. Realmente es dejar que estas máquinas, que hoy están supremamente diseñadas para hacer este trabajo de información y de datos muy óptimamente, no lo hagan ellas, pero lo hagan bien. Y nosotros concentremos nuestro tiempo y nuestro esfuerzo en otro tipo de responsabilidades. Por ejemplo, en inspirar a nuestro equipo para que trabaje cada vez con mayor convicción y genere más impacto en los territorios o en la nación. O negociar conflictos complejos. Usted le puede pasar las preguntas en los escenarios allá a Gemini, pero no le va a hacer la negociación por usted. Esto la tiene que hacer usted. ¿Sí? Y su experiencia y su criterio, de hecho su opinión en la toma de decisiones la tiene que poner en práctica.
y finalmente pues transformando el país en sus organizaciones con grandeza. Ese es el objetivo que tenemos nosotros. Sí, no vamos a volvernos máquinas, lo que vamos a volvernos son directivos y líderes con mucho mayor criterio y con unas ventajas competitivas que van a hacer que sean mucho más fáciles. Ahora, la pregunta final para que se vayan pensando es, ya que pueden automatizar y utilizar todos estos agentes y estas herramientas para hacer mucho más óptimo su trabajo, pues ¿qué van a hacer ahora con su nueva hora de libertad, con su tiempo libre? ¿No? Quizás podemos llegar más temprano a volver con nuestros hijos y dedicarles el tiempo que a veces nos duele tanto no dedicarles. O ese libro que compramos allá hace como 3 años en la feria de libro que tenemos todavía en la biblioteca, pues sencillamente si queremos crear un nuevo proyecto o seguir trabajando para este país. Mi invitación es a que abracemos este nuevo mundo de la inteligencia artificial y como líderes y directivos demos ejemplo también para que nuestro equipo lo haga de una manera muy productiva, lo llevemos a la práctica, saquemos el mayor provecho, pero por supuesto no nos olvidemos de los objetivos claves y de la principal razón por la que nosotros estamos liderando, y ustedes están liderando organizaciones, y es porque tenemos que tener criterio y prudencia y siempre pensar en los objetivos más grandes que tiene la organización y en este caso pues el país y las instituciones públicas para poder así tomar decisiones y no delegarlas. Pues muchísimas gracias.